Buenos días, Monty Peiró. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Marcos Baño, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que estoy bien. He comido. ¿Te ha gustado la comida de hoy? Mucho. Sí. Sí. A mí no mucho, la verdad. ¿No? Creo que... A ver, pero yo creo que es una cosa mía, ¿vale? Porque hoy nos han servido un guiso casero Sí. de verduras, porque era un sitio vegetariano, ¿no? Y creo como que he perdido el contacto con el guiso casero. Cuando Claro, salgo yo es que de casa. yo personalmente llevo un mes fuera de mi casa echando terriblemente de menos la comida casera, incluso echando de menos una comida casera que yo nunca como en mi casa, como podría ser un guiso de coliflor, que no he hecho uno en mi vida. Pero en mi cabeza el guiso de coliflor ese que hemos comido me ha traído al hogar, porque yo estoy harta de comer en bares, que es algo que pensé que no podía pasar. Ya. Pero sí, que no es que esté harta de comer en bares, me encanta, pero mi cuerpo, están pasando cosas con mi cuerpo. Estoy hinchada, mi cuerpo no está bien, mi cuerpo necesita comer en casa. Entonces, a mí ese guiso de coliflor y patata me ha hecho soñar con un mundo en el que la hinchazón abdominal no existe. Ya. A mí me ha sabido poco porque estoy acostumbrado cuando salgo de casa es comer algo especial. Excepcional, sí. Claro, entonces... Entiendo perfectamente la sensación y incluso la puedo compartir, porque es como cuando como vegetariano la única opción que te ofrecen es verduras a la plancha. Claro. Que dices, dame algo más, ¿no? Claro. No, uno no va a un bar a que un señor ponga un calabacín en una plancha. Uno quiere... ¿Sabes? Salsas, y además fantasías. mucho, ¿no? Mucha cantidad también. Tienes que estar lleno. Claro. Y ha sido algo ligero, hemos comido bien, pero tampoco demasiado. Para mí ha sido exactamente lo que necesitaba, pero porque creo que estamos en dos puntos gastronómicos distintos. Pero sé lo que quieres decir porque he estado ahí muchas veces. Pero sin embargo, a mí me ha satisfecho. Había tarta de queso, que tú no te lo has pedido. No, yo me he pedido el bizcocho de manzana, porque a mí la manzana en el postre es lo que más me gusta. De hecho, soy una gran fan del pastel de manzana del McDonald's. Ajá. Sí, pero como nunca voy a McDonald's porque... El bolsillo relleno de crema ardiendo. Me flipa. Y como nunca voy a McDonald's porque no tienen opción vegetariana, todavía aquí en España, cuando en el resto del mundo sí. De hecho, en Lisboa, en el aeropuerto hay un McDonald's. Sí que hay. Y suelo comer allí hamburguesa para que me siente... fatal, porque sigue sentando, o sea, da igual. Sí, claro. Sienta mal el McDonald's, sea sí, vegetariano o sea de carne. Y ese sentirme fatal también me devuelve a mi juventud. Entonces, no tengo mucha oportunidad de comer pastel de manzana del McDonald's, pero es uno de mis grandes pasiones, sin duda. Pues nada, pues te has perdido la tarta de queso, que estaba bastante buena. De hecho, la base era de galleta de Lotus. La galleta Lotus es genial. La galleta Lotus es... A mí nunca me entusiasma. No entiendo el entusiasmo que despierta. Pues yo, mira, claro, yo de pequeña, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba comer era café con leche, poco café y mucha leche, o sea, como leche con un poquito de Nescafé, y galletas María. Claro, entre el tema vegetariano, el tema, o sea, como el perder la leche y la galleta, no sé, pero de repente he encontrado que el café con leche de avena y las galletas Lotus, bueno, está muy bien. O sea, de hecho he dejado de comprar porque tengo un pequeño problema, o sea, no puedo controlarme. No puedo comerme 4. Yo no lo entiendo. No entiendo, o sea, no me desagrada, pero no entiendo la pasión. Yo sí. Pero básicamente es una galleta hecha con caramelo, ¿no? ¿Tiene jengibre, puede ser? No creo, ¿no? A mí no me suena, no me sabe a jengibre. No, yo creo que es caramelo puro y duro. No sé. A mí me fascina. Bueno, galletas Lotus. Y las galletas Lotus forman parte de mi dieta habitual. Formaban. Ahora estoy intentando dejarlas. He visto por ahí que hay helado de galleta Claro, Lotus. Y de hecho venden crema de Lotus. O sea, como si fuera nocilla. Que bueno, pues yo metería la cabeza en ese bote, claro. ¿sabes? Y sería Creo feliz. que he visto Kit Kat de galleta Lotus. Bueno, pero eso aquí en Valencia, en España no. No, ¿dónde está eso? No sé, lo he visto en Instagram de estos Kit Kats. Uf. De tal, cosas de sí. Ya, pues ojalá llegue pronto. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Pues aquí en Kit Kat solo está el normal y el de chocolate puro, ya está. Y el blanco estuvo, no sé si todavía... No, el blanco también, es verdad. Pero está ahí permaneciendo. Aquí no salimos, el Kit Kat no se atreve, no tiene valor a ya, pero como pasa con las Oreo, que yo cuando vivía en Lisboa probaba Oreos de muchísimos sabores y aquí solo se nos estaba dando la opción de la Oreo normal y la misma pero doble. Ya.
doble cream, que es súper bien con doblar la crema, pero la de strawberry cheesecake, que luego sí que llegó, pero como edición limitada. Sí, no sé, tienen miedo a que en España no valoremos esa movida. Pero también pasa con las bebidas, quiero decir, aquí la Fanta es de naranja y de limón, el resto del mundo tiene Fanta de sandía. Bueno, yo en Egipto quiero decir, he bebido tantas bebidas azucaradas con sabores tan guays. Hay que admitir que aquí Mango. Fanta lo he intentado, Sí, lo pone como en verano, edición limitada. pero no funciona. Ya, por eso te digo que no es culpa tampoco, no es que simplemente el mercado español es conservador en lo que respecta a los sabores de las Fantas y de los snacks. Somos gente de costumbres. Sí. Los españoles somos Así gente nos de va. costumbres. Así nos va. Así nos va. Pues nada, íbamos a empezar hablando de Kissinger, pero me parece que la intro No ya la hace tenemos falta. hecho. Sí, mucho más Pues interesante. nada, pues que le den a Kissinger. Vale. Cosas que no. Que no, coño, que no. Odio mucho a esta gente, no la gente ya que tiene la sintonía del móvil encendida, ya que ya me parece ya algo raro. A mí me porque parece una falta de respeto. Esa gente que tiene las teclas, que están ahí. Sí. Clic, 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 clic. ¿Qué haces? ¿Eres un hijo de puta? Ya no eso, a ver, no quiero ser edadista, pero suele ser gente mayor. La gente Yo más, si son gente ¿no? mayor, por ejemplo, lo entiendo. Sí. Pero yo veo gente joven con sonido en las teclas. No Vale, sé. no es eso exactamente lo que molesta, sino que me llama mucho la atención que hay gente que tiene la sintonía del móvil encendida, pero es más, cuando esa gente que cuando les suena el móvil porque le están llamando Ajá. en un sitio donde es molesto, ya sea una biblioteca, un concierto, una El metro, charla, por favor, el metro. son los únicos que no se dan cuenta que está sonando su propio móvil. Ya. O, si se dan cuenta, se toman todo el tiempo del mundo en coger el móvil, miran quién les está llamando, en Ya. vez de contestar rápido porque, ostras, O estoy colgar. en medio de una charla, Dios mío, qué vergüenza, no sé qué. Claro. Está todo el mundo girando, y ellos aún se toman la molestia de mirar la pantalla, hacer así y decir, venga, y algunos contestan. No, el tema del móvil es curiosísimo. increíble. A mí me hace mucha gracia cómo el tema del móvil en el transporte público, sin ir más lejos de esta mañana, tú sabes que yo tengo una guerra abierta Sí. en el metro. Tú en el porque metro no yo eres una mujer feliz. No, porque yo pienso que el metro debería ser un espacio de silencio. Sí. Y en nuestra cultura es todo lo contrario. Mm. Ayer estaba yo haciendo la siesta en el metro, que para mí es muy importante. Lo necesitas. Y me despertó un argentino hablando a gritos con otro sobre movidas de sonido. O sea, como hablando de mesas de sonido. Pues, ¿Qué te pero dije yo? ¿Tú te crees que yo... O sea, quiero decirte, no, tío, en el metro, como en Japón, que no se hable. No. Pues esta mañana le he tenido que decir a un señor, ¿te puedes bajar el volumen? Quiero decir, ya por no decirle, perdona, desgraciado, psicópata, ¿te puedes poner unos auriculares? O sea, ¿por qué la gente está normalizando el... Claro, este señor estaba viendo una movida de fútbol. Entonces yo a las 7:15 de la mañana y... grito... ¿Qué haces? Que estaba viendo algún Y cuando le he streamer de dicho, fútbol, seguro. ¿puedes bajar el volumen? Me ha mirado como si le hubiera pedido, yo qué sé, una cosa rarísima. No puedo más. Normal. Nada, el móvil en silencio. Bueno, yo estoy hasta el punto en que yo no contesto nunca al teléfono, no porque odie hablar por teléfono, que también, lo que también odio, viene bien, la cosa para... sino que directamente pierdo todas las pérdidas porque lo tengo en silencio. Yo el móvil lo tengo en Yo silencio. también, mi móvil, ninguna cosa tiene sonido. Bueno, lo de iVoox, cuando publica alguien en iVoox, no lo he conseguido desactivar. Pero es como que... Pero si me llamáis alguna vez y no os lo cojo, es que simplemente en ese momento no estoy mirando el móvil, Pero que es cuando si lo yo... estuvieras mirando tampoco lo cogerías porque odias que te llamen por teléfono. Yo lo odio bastante, sí, la verdad. Lo suelo coger si no conozco el número. Pero si lo Es curioso, conozco, ya. si lo conozco Yo a mí me pasa igual. y sé que no pasa nada porque le Yo sí ignore, que lo cojo no, porque no. a mí me gusta, pero si por ejemplo estoy en un sitio, o sea, o estoy en una situación en la que estoy haciendo algo que no debería hablar por teléfono, si me llama un conocido no se lo cojo y ya le llamaré después, pero si es un número Claro. desconocido, lo cojo pensando que, no sé, ¿quién va a ser? ¿Quién a se ser, ha muerto? va a ser, o va a ser la oportunidad laboral de mi vida. Ya. No, va a ser Yastel, Sí. Acnur o Cear, que son Sí. las personas que me llaman constantemente. Sí, a mí me llama Yoigo, porque quiere que me ponga su internet en mi casa. Claro. Ya, bueno, pues todos queremos cosas que no podemos tener, No. gente de Yoigo. Yo también quiero, exactamente. Yoigo, acepta tu destino, no puede ser.
Pues sí. Ya tienes algo de mí, que es mi cuenta de teléfono. Confórmate. Fórmate. No 13, se puede tener 13 todo. pavazos que tienes tú al mes. Vas a quejar. Muy poca gente puede decir eso de mí. Pues bueno, ¿pasamos a mi cosa que no? ¿O quieres Sí, alargar podemos esto pasar. más? No, ya. Mi cosa que no es muy concreta, muy A ver. sencilla, muy concisa y muy breve. A ver, Los hombres. Así te lo digo. ¿ya está? Ya está. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente Sí. sección. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Como te decía, mi cosa Sí. que no son los hombres. Perfecto. Y vengo hoy a hablarte de un concepto que ya reivindiqué hace algunas temporadas, pero es Vale. que creo que es el momento de volver a poner encima de la mesa este tema porque es evidente que el problema sigue estando ahí. Magnífico. Y es que estoy convencida de que las feministas nos estamos equivocando en una cosa, y es que no paramos de hablar del empoderamiento femenino, y de verdad que yo creo que la verdadera clave es el desempoderamiento masculino, y no me cansaré de decirlo. O sea, de verdad, hay un exceso desbordante de autoestima en los señores, y esto se tiene que acabar. Porque los señores van por ahí completamente empoderados con cualquier cosa. Que yo de verdad, no hay cosa que yo ansíe más que tener algún día la autoestima de un señor. No sé cómo lo hacen. O sea, Sí. El otro Es día- una frase famosa, ¿no? De ojalá tener la autoestima de un hombre mediocre. sí, sí. Es que yo los veo con esa mediocridad que tienen. La mayoría de los hombres, como Sí. la mayoría de las mujeres, que Claro, la mayoría claro, de la la mediocridad población. humana, ¿no? Claro. Y los veo con esa seguridad en sí mismos, subiendo esos vídeos, cantando fatal, tocando fatal, pintando fatal, y lo hacen o sea, con una seguridad, un aplomo, una confianza, una cosa, un enseño al mundo aquí. Sí. Esta puta mierda que he grabado con mis amigos divorciados. Y estoy tan contento. Sí. Y luego tengo amigas que son auténticas virtuosas de la música. Que antes de subir un reel grabado en un estudio que les ha costado 1.000.000 de euros el minuto, nos lo mandan a 18 grupos de WhatsApp de amigas para que todas le digamos que sí, que estás estupenda, que estás Está muy perfecta. guay, sí. O sea, es que es increíble. Bueno, pues el otro día, en mi sección en la tele, en Som de Casa, que es un programa familiar destinado al gran público y no una masterclass de armonía en Berkeley, dejo esto claro porque es importante para que nos vayamos ubicando, Claro. hice una demostración simplificada, simpática y una cosita como muy ligera de cómo la armonía del canon de Pachelbel está presente en la música popular y se repite prácticamente en todos los estilos y en todas las épocas, desde que en los 60 lo popularizara el director de orquesta austriaco Herbert von Karajan, ¿no? Un gran hombre. Entonces yo hice una demostración ahí, toqué temas internacionales, nacionales, y también puse ejemplos de aquí, ya que estoy pues en un canal autonómico, ¿no? Toqué temas de la terreta. Perfecto. Entonces, para la gente que no sabe mucho Claro, de música, entonces es... sí, era una manera de explicar porque es un programa familiar que va destinado al gran público, bueno, al gran o al pequeño, pero me refiero, en fin, que no es un programa de música, ¿sabes? De la 2. Claro. No, es un programa familiar. Entonces Era yo lo lo- que pretendía era que gente como mi madre, que no tiene ni idea de música, entienda que con 4 acordes se pueden hacer miles de canciones, Claro. ¿no? Y que además, curiosamente, esa armonía proviene de una obra barroca que es el canon de Pachelbel. Bueno, la cadena Apunt compartió mi vídeo en Facebook y acto seguido pasó lo que todas sabíamos que iba a pasar. Empezaron a aparecer comentarios de señores músicos, porque es que ni una señora, a decir que si no era así, que si estaba mintiendo. A ver, José Manuel, vamos a calmarnos, ¿vale? He transportado los temas, les he cambiado el tono. A lo mejor estás un poquito histérico, ¿eh? José Manuel, te calmas. Que si ellos ya hacían eso en sus conciertos antes. Claro, lo que pasa, cariño, es que como no va nadie a verte, pues no nos habíamos enterado. Que si quién me ha enchufado. Que si me lo podía haber currado más. Que si está mal. Otros dando una clase de armonía, que si la tercera menor, que dius, a ver, que eres músico, no saquemos el tema de menores y mayores, a ver si vamos a tener algún disgustito, y nos sale aquí algún tema del que no te apetece hablar. Y claro, a mí, que me dedico en cuerpo y alma a la misandria y al embrismo, recibir este tipo de comentarios me da la vida, porque es que, Claro. de verdad, Marcos, yo, tú lo sabes, les adoro.
yo soy una buena panda de señores cuestionándome a los que yo puedo insultar, no soy nadie, lo reconozco. Les quiero muchísimo, Marcos, son mi gasolina, mi razón de ser, mi leitmotiv, porque claro, yo tengo 42 años y llevo en la música desde los 15. Eso nos da un total de 27 años de experiencia en aguantar señores. Y aquí sigo, ¿eh? Aquí estoy aún con la guitarrita, los bolitos y la movida. ¿Sabes lo que eso significa? Que si sigo aquí después de 27 años de cuestionamiento, de mansplainings, de condescendencia, de leccioncitas, de consejos que jamás pedí, de aguantar a mediocres que tocan y cantan infinitamente peor que yo, diciendo que yo lo hago mal, de garrulos con una Ibanez de gama baja que suena como si la hubieran enchufado a la puta tostadora, haciendo bendings desafinados, porque estos señores no han afinado un bending en su putísima vida, de jam sessions donde se tocan blues en la menor que duran 28 minutos para que todos y cada uno de ellos puedan hacer su innecesario desafinado repetitivo, carente de flow e increíblemente largo solo. Si sigo aquí, Marcos, es porque como canta Sia en la famosa canción de David Guetta, me disparas, pero no caeré, porque soy titanio. Tengo la puta piel forjada en adamantio de aguantar señores desde tiempos ancestrales. Pero me sigue pareciendo gravísimo el mensaje desacreditador que encierra esto, porque a ellos se la suda de lo que yo hable o lo que yo toque. Ellos lo que quieren es transmitir que estoy ocupando un sitio que no me pertenece, que yo no debería estar ahí, que una mujer con una guitarra divulgando conocimientos no puede ser, no lo pueden soportar. Y lo camuflan buscándome defectos, que ya pueden buscar, porque yo lo que toco y lo canto, lo toco y lo canto que flipas. Lo explico además perfectamente y tengo un pelo de puta madre por cuyos folículos no he pagado ni un solo euro. Y os vais a joder, pero bien, porque a mí ya no me vais a hacer dudar de mí ni un solo segundo. La guitarra me pertenece, el micrófono me pertenece, los espacios que me dan en los medios me pertenecen, el dinero que me pagan me lo merezco y la atención que recibo me la gano porque soy buena en lo que hago, soy más que suficiente. Y como yo, cientos de compañeras, incluyendo aquellas que no resistieron la presión que supone que cada acorde que tocamos sea un examen y lo dejaron porque querían ser músicas, no superheroínas de autoestima imbatible ni guerreras contra el patriarcado. Ellas en sus casas haciendo otras cosas y con la guitarra metida en la funda también son buenas y también se merecerían atención y espacios donde tocar bien y donde tocar como el putísimo culo, exactamente igual que ellos. Así que os quede claro, soy mejor que vosotros, que cada uno de los que vienen a examinarme, a cuestionarme, a invalidarme, a desacreditarme. Soy mejor, lo siento, toco mejor, canto mejor, tengo más carisma, más personalidad, más autenticidad, más disciplina, más valentía, mejor imagen y muchísimo mejor gusto vistiendo. Así que os vais acostumbrando a mis vidas, porque esto de jodernos la autoestima se os ha acabado. Porque yo hace muchos años que no toco para vosotros, toco para mis amigas, mis amigues, mis amigos ciseteros que no huelen a cerrado y mis maricones que me dicen: Jazz Queen, dilo tata, eres una reina. Y somos más que vosotros. Y nos la sudáis, panda de pacazos, que os quedan 2 telediarios, plastas de los cojones. Y una cosa os digo, suerte tenéis de que yo no tenga ningún cargo político, porque vamos, me ponen a mí al frente del Ministerio de Igualdad y lo primero que hago es prohibir que ningún hombre se compre una guitarra nunca más. Que ya tenemos suficientes, que regular el precio de los alquileres es vital, pero regular el número de guitarristas hombres también es una cuestión de Estado. Y amigas, es una obligación que tenemos el ocupar los espacios, aunque sea por joder, por molestar, por sacarles de sus casillas, por ver cómo se revuelven rabiosos y ofendidos, porque estamos ahí donde ellos nunca quisieron vernos y donde nunca nos dieron permiso para estar. Y no tenemos que ser ni perfectas, ni virtuosas, ni las mejores para ocupar el espacio. Tenemos que ser suficientes, igual que ellos. Que si Melendi lleva 20 años de carrera, amiga, tú también te lo mereces. Seas quien seas, toques como toques y cantes como cantes. Coño ya. Bravo, Montipeiro. Me tienen ya, o sea, es que de verdad, ¿eh? Y es curioso porque a mí, de verdad te lo digo, a estas alturas a mí ya no me causa dolor. Me causa como pereza, me da risa, me da vidilla, porque de repente pues como que vuelve ahí los viejos tiempos de Facebook, un buen pollo, los señores, mis amigas que entran a insultar, tal. Pero me sigue pareciendo flipante. O sea, yo los veo y digo, ¿no se os cae la cara de vergüenza? O sea, de verdad... Es que el canon de Pachelbel tiene más acordes. Ya lo he dicho en el vídeo, es que ni lo has visto. Ni lo has visto. Es que en realidad uno decía, las canciones que toca no cumplen. El que sí que cumple es el canon de Pachelbel en re. Y yo, señor, ¿tiene usted una afasia? ¿Tienes una afasia de broca? Porque a lo mejor tienes que ir al neurólogo, cariño, porque es que no me lo explico. Luego otro, ¿quién te ha enchufado? No me ha enchufado nadie porque estoy tocando la puta guitarra acústica, desgraciado. Pero es que, ¿cómo que quién te ha enchufado? O sea, ¿tú has visto ese vídeo? Sí, te digo una cosa. Yo he tenido muchísimos problemas de autoestima musical por culpa de esta mierda. Pero es que tengo 450 años y ya no. Lo hago
que flipas. Lo hago que flipas, para no haber salido nunca en la tele. Toco bien, canto bien, en directo además, que no es que sea grabado, no. Claro. Hago una toma, hablo súper bien, lo explico de puta madre y divulgar cosas. Para el gran público no es tan fácil como la gente se cree. O sea, explicar algo que es un poco complicado de manera muy fácil en 8 minutos, me gustaría a mí ver a esos señores ahí. Nos íbamos a reír. Podría ser un espectáculo bastante lamentable. Entonces, de verdad, dejadlo ya, porque la tarea que tenemos, o sea, es tener autoestima, ya no por aquello de que te vas a sentir mejor tú, no, por joder. Por joder, o sea, claro. Porque no hay nada que les moleste más. Como activismo. Tener autoestima para activismo. Y decirle, ¿qué pasa, José Carlos? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Claro, es que está ahí, yo esto ya lo tocaba yo en mis conciertos. Lo siento, pero no me suena. Me importa una mierda. No sé qué concierto No hablas. sé quién eres, suéltame el brazo, por favor. Cállate. Es que es alucinante, porque además tengo amigos que, o sea, hay una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho, que la gente la hace sin maldad, ¿no? Que es cuando criticas el machismo, mucha gente te dice, pero es que no son machistas, son tontos. No. O sea, son tontos, sí. Y además son machistas, que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Claro. Se da esa sincronía, se pasa a la vez. Entonces, negar que es machismo, porque también insultan a los hombres, sí, pero se insultan de igual a igual. O sea, cuando te insultan a ti siempre es desde la condescendencia del yo soy mejor, yo sé más, yo te lo explico, esta chica no lo hace bien, ¿sabes? Es que no es así como se toca, eso no es verdad. Siempre te insultan desde arriba, o sea, insúltame de tú a tú, insúltame como a un igual. Y yo lo acepto perfectamente. Si es que yo no quiero, no es que ya... Llámame puta, yo qué sé. Claro, yo qué sé, lo de siempre, no sé, no, pero me refiero que no es como cuando un tío critica a otro tío músico, que lo hacen como de igual a igual, del tú a mí no me gustas, pero no te invalido. ¿Sabes? A los reggaetoneros sí, te hablo de entre rockeros. Sí. Pero a una tía siempre se insulta desde la condescendencia. Y eso a mí me da muchísima rabia. Es curioso porque realmente tú no estás haciendo esta sección porque has tenido 2 comentarios. O sea, has tenido muchos comentarios y todo ha venido por una sección ultra sencilla. Súper inocente. Claro, imagínate qué pasa si yo me planto allí y toco el solo del Sweet Child of Mine. Claro. ¿De qué estaríamos hablando ahora? De señores haciéndome scratches en la puerta de mi casa, con pancartas, indignados, diciendo no puedes tocar, ¿sabes? Es que sí. No sé de qué estamos hablando. O sea, quiero decir, es que yo me imagino que si yo me planto ahí, porque además estoy con la guitarra acústica, ¿no? Que es la guitarra acústica un poquito sí que nos pertenece a las chicas. Claro. Si me pongo ahí con la eléctrica, de verdad, yo creo que sufro un atentado. Probablemente, no, porque ellos ya no tienen el valor de salir. Sí, además les duele la espalda y no salen de casa. Sí, claro. Sí, o sea, ellos no salen de casa. Bueno, solo salen de casa para ensayar con sus grupos y dejando a lo mejor a sus hijos un poquito desatendidos. Sí. Eso también pasa. Entonces... Nada, una sección impecable, como tu sección de Apunt, que fue también impecable. Fue muy guay. Sí, me gusta mucho, estoy muy orgullosa de ella. Me está gustando mucho hacer ese trabajo y me voy a llevar más veces la guitarra, aunque solo sea por joder, porque a mí enfadar a un buen grupo de señores me hace feliz. A mí me encantaría, o sea, no lo vas a hacer porque no tienes por qué hacerlo, pero me encantaría que hicieses otra sección musical. Comentando estos señores. Sí, bueno, que hicieras esto me encantaría, o sea, que lo comentaras en Apunt, luego va que igual seguramente es difícil, pero no, que tocaras algo un poco mal aposta mientras miras a cámara y guiñas un ojo. Ya, como de rollo, voy a desafinar un poquito un bending, como hacéis vosotros por otra parte, a ver qué pasa. Esto sería darle a ellos demasiada importancia, entonces no, pero sí que me haría mucha gracia. Pero a mí sí que me gusta darles importancia. Mira cómo voy a meter... Claro. A que no se lleve del todo bien, ¿eh? A mí sí que me gusta darles importancia porque en mi vida la tienen. O sea, yo no soy nadie sin ellos. O sea, yo de verdad te lo digo. Los últimos años, con el auge del feminismo y todo esto, cuando llegaba el 8M y todos los comentarios eran ¡brava! Sí. Dilo, eres una referente. Era como... De hecho, lo comentaba con mis amigas de, joder, nos falta algo. Nos falta cuando el 8M era motivo de confrontación. Y este año pasado en mi Instagram se lió un poco.
Pero no del todo, ¿no? No, se vio mucho, acuérdate, que me insultaron y todo, y para mí fue una fantasía de día, porque fue volver a lo que me gusta a mí, que es a mis amigas entrando en tropel, el insulto, porque yo, o sea, yo no quiero hacer pedagogía, yo no quiero convencer a nadie, yo quiero insultar. Claro. Entonces, en lo de Apud no puedo insultar, claro, porque es un tema laboral y por lo que sea está mal visto en el trabajo. Es una cadena pública también. Claro, no puedo insultar, pero si vienes a mi Instagram a decirme exagerada, loca, bueno, yo es que directamente te voy a poner eres tontísimo, José Luis. Claro. Y ya está. Y lo que sí que no se han atrevido es a decir que lo tuyo ha sido inclusión forzada, ¿no? Eso no lo han dejado caer. En otra época lo habrían hecho. Vale. Han dicho quién te ha enchufado, pero no han dicho estás ahí porque eres mujer. Bueno, pero el otro ha dicho no quién la ha enchufado ahí. Sí, mola mucho que dice, modificas la música, que dices, perdona Pedro, porque con una guitarra acústica no pueda yo tocar una guitarra eléctrica, un bajo, una batería y un piano a la vez. Lo siento muchísimo. Y luego dice, cantar no cantas mucho. Me dice, pero sí das el cante. Cuidado que ahí hay un poquito de humor. Madre mía. Ahí hay un poquito de ingenio. Sí. Que Dios, madre de Dios. Hay mucho ingenio frustrado ahí. Sí, muchísimo ingenio en decir, no cantas pero das el cante. ¿Qué eres? ¿Arévalo? No sé. Entonces, pues eso, a mí me dan la vida y yo les quiero muchísimo. Es que de verdad lo digo, yo no soy nadie. La gente que pueda decir, es que esta tía sin la polémica no sería nadie, es verdad. No soy nadie de todas maneras, con o sin. Pero es verdad que la poca relevancia que yo pueda tener en redes se la debo a ellos. Pues una estupenda respuesta por tu parte. Me ha gustado mucho tu sección y seguramente el clip de vídeo de esta sección tuya va a ser muy popular. Ya lo adivino. Cosa que me viene muy bien también para promocionar mi libro. Por supuesto. Tengo que decir que estos señores han hecho como una performance perfecta. Perfecta, además. Perfecta, o sea, gracias, muchas gracias. Vale, pues nada, pues pasamos de sección y hablamos de otra cosa. Vale. Actualidad cuñada. Bueno, Monty, como hablamos el año pasado, tengo que abandonar lo pretencioso de intentar generar contenido, de intentar generar contenido novedoso e inmaculado para nuestros oyentes, porque al fin y al cabo tampoco voy a conseguirlo. Pero deja de decirlo cada vez, no, deja de justificarte. Así que hoy hablaremos de uno de los temas más comentados en Twitter esta semana y sobre el cual ya todos los progres han vertido su opinión en Cuidado redes. Con hablar de algo que ya se ha hablado, porque otro señor a mí me dijo que era poco original, porque de eso del canon de Pachelbel ya se había hablado. O sea, tú solo puedes hablar de cosas que se hayan inventado hoy, descubrimientos de la ciencia de hoy. Efectivamente. Y el primero que habló de Pablo Motos, ya nadie más puede hablar de Pablo Motos. Ya está reservado. Ya Facu Díaz habló de Pablo Motos y ya nadie más puede hablar de esto. Así que cuidado, porque te van a acusar los señores. O a lo mejor no. Pues nada, vamos a hablar de este tema de Pablo Motos, Alfonso Guerra y Facu Díaz, los límites del humor y los chistes de homosexuales y enano. Vale. El tema de raíz ya lo hemos tocado muchas veces en Todo Mal, ya lo sabes, pero es que lo de este caso es tan poético que me veo obligado a traerlo al programa. Empecemos por el principio, el PSOE. Alfonso Guerra, para los jóvenes que nos escuchan, era el eterno segundo de Felipe González, fue ex vicepresidente de España muchos años y uno de los símbolos de la izquierda hasta que los tiempos cambiaron, la izquierda se movió de sitio y estos señores, Felipe y Alfonso, se quedaron quietos. Por algún motivo, El Hormiguero, el programa de televisión más visto de la televisión en España, un dato muy relevante para el tema que vamos a tratar, invitó al político retirado, supuestamente de izquierdas, para entrevistarle. Y es que Pablo Motos lleva unos años de deriva conservadora muy fuerte, como otros programas como Cuarto Milenio y, bueno, Ana Rosa Quintana, que siempre fue facha, pero sí que se ha ido tirando un poco a la política, ¿no? O sea, estos programas abandonan el entretenimiento para entrar en política de forma bastante forzada, pues son programas que no se concibieron en un principio para tratar estos temas.
Pero ante la posición de Podemos en el poder, hace ya, desgraciadamente, 4 años, alguien hizo varias llamadas y todos estos programas apolíticos, entre comillas, comenzaron a dedicarle cada vez más tiempo a la política desde un prisma totalmente conservador. Aparte de la creación de otros programas como Todo es Mentira, llevado por Risto Mejide, que lleva la objetividad, otra vez entre comillas, por bandera, teniendo a colaboradoras como Esperanza Aguirre, Pilar Rahola, Celia Villalobos o Cristina Cifuentes. Sí, se ve imparcial. Sí, poniendo a Ana Pardo de Vera para compensar un poco. Esta deriva de Pablo Motos en concreto le ha hecho rebuscar entre la mugre para poder atacar a un PSOE en cuestión por la amnistía prometida a los procesados por la declaración unilateral de independencia de Cataluña que lideró Junts per Catalunya hace ya algunos años. Y qué mejor mugre que los políticos del PSOE de los 90. A la derecha le encanta aplaudir a los políticos viejos del PSOE porque están todos enfadadísimos con el perro Sánchez. Y eso es carnaza para cualquier facha. Bono, Felipe, Guerra, Ibarra y cualquier presidente de autonomías que no le importan a nadie se convierten en fortines de un PSOE que es más PSOE aún que el propio PSOE nacional. Y así pues acaba Alfonso Guerra, por fin hablamos de él, en El Hormiguero, un programa de diversión para toda la familia. Y mientras... Es que me choca mucho. Alfonso Guerra en un programa para toda la familia. Es que es increíble. Y mientras hablaban de cómo Pedro Sánchez lo estaba arruinando todo y las mujeres estaban pasándose de la raya, el bueno de Alfonso dijo... A mí me da siempre mucha pena los humoristas, porque ya no pueden hablar de nada. De nada. Antes había de homosexuales, de enanos. De todo. De todo. Ahora no, de eso no. Ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar. Lo que no puedo hablar. Sobre lo que sí. Aquí trabajan muchos humoristas. Y eso es libertad de expresión recogida, es decir, censura. Y yo no quiero censura. Vamos a ignorar lo bestia que es decir esto en un programa de máxima audiencia y vamos a centrarnos en los apostilles de Pablo Motos, que asegura que los humoristas le dedican más tiempo a ver de qué no se puede hablar. Y es que más allá de lo hipócrita que suena Motos hablando de lo que le sale de los cojones en su programa de televisión líder de audiencia, la polémica se terminó de desatar con unas declaraciones del humorista Facu Díaz, donde exponía algunas de las prácticas oscuras que realizaba Pablo Motos y su productora. Vamos a escuchar un breve resumen de justo lo que hace, porque es Facu el que lo inició, entonces sí, no voy a... Es justo. Es justo. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me den lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Claro, esto que comenta Facu le da una nueva dimensión a la ya de por sí hipócrita postura de Pablo Motos en su argumentario de que ya no se puede hacer chistes con nada, que ya estamos hasta el coño de este. Ya no, es que ya no vale, ya no tiene valor, es que ya apesta. ¿Y las consecuencias de ello? Pues Twitter se ha llenado de testimonios de humoristas de todo tipo contando sus experiencias con llamadas amenazantes del equipo de producción de Pablo Motos, invitándoles a que eliminaran cierto chiste que no le gustaba nada a Pablo, o llegando incluso a decir que no trabajarían nunca en la tele si seguían por esa senda, como contaba uno de los creadores del Mundo Today, muy aficionado a meterse con Pablo Motos. Ha sido bastante bonito observar cómo eran más de 1 y más de 10 los casos de gente afectada por las amenazas del hormiguero, con anécdotas que involucran directamente a una de las famosas hormigas. No sé si trancas o barrancas porque no sigo el programa, pero hay uno de ellos que es bastante horrible, por lo que cuentan. Y lo primero que te nace cuando pasa todo esto es pitorrearte y sacarle humor a la movida, porque lo tiene. Pero es que es totalmente indignante. Es fuerte. No, es... Además, el clip de Facu es un 10. O sea, es que es perfecto cómo lo explica y el tono de indignación, porque es que realmente... Ya va siendo hora. Va siendo hora de indignarse, porque ya está bien. Ya está bien. Ya está bien, porque lo disfrazamos mucho de meternos con la estatura de Pablo Motos, pero realmente es algo muy grave. O sea, gravísimo. Es la utilización del poder
Claro. para someter para a decidir otros. realmente. Claro, no es que no se pueda hacer humor de nada, es que lo que ellos quieren es seguir haciendo el humor que a ellos les hace gracia, que es el de homosexuales y enanos. Bueno, el de enanos a lo mejor a Pablo Motos no, pero y que los demás no podamos ya no reírnos de lo que queramos, sino no podamos dejar de reírnos de cosas que ya no nos hacen gracia como sociedad. Ellos necesitan que la gente nos sigamos riendo de los maricones y de Claro, las mujeres. Y es de rollo. Es que ahora pues nos preferimos reír de otras cosas. Joder, ¿Qué quieres claro. que te diga? Pero es que además... Déjanos. Pero es que además el humor está más en forma que nunca. Es increíble. De hecho, a lo mejor incluso demasiado. Quiero decir, No. todo el mundo es comediante hoy en día. Comedy, no sé, todo el mundo hace... Todo el mundo hace comedia, claro, ahora también ha venido todas las mujeres que hacen comedia y algunas muy buenas, Claro. y tenemos humoristas por todos lados, Sí. podcasts graciosísimos que Claro. no tenemos micro tiempo abierto real. de ese, vas a por el pan y hay un micro abierto ahí, hay un señor haciendo stand-up comedy. En una panadería. En una ¿no? panadería, o sea, quiero decirte, no pasa nada, está todo bien. Está todo bien, Pablo Motos. Está todo bien, no te preocupes Simplemente- por el humor ni por los humoristas. Claro, pero además es como que no pasa nada. Es que además esta gente siempre de la libertad de expresión, esto lo hemos dicho un trillón de veces, pero es como de la libertad de la suya. Claro, Porque claro. también es mi libertad de expresión decir, oye, a mí esto ya no me parece gracioso. ¿Qué pasa? ¿Podemos debatir como Sí. sociedad ciertas cosas? Porque que yo sepa, aquí nadie... O sea, si tú haces un chiste que a mí me parece una mierda, pues podré yo no ir a verte. Es que me han cancelado. Llámalo cancelación o llámale que no va nadie a verte porque no le gustas a nadie. Es que, claro... Que además luego no es verdad, porque David Suárez lo peta cada vez que va a un teatro. Claro, y hace mucho humor incorrecto que le gusta a esta gente. Claro, y bueno, a esta gente ya David Suárez, a mí no me gusta él, no lo sigo. Pero tengo entendido también como que también ha evolucionado a otras cosas y Sí, hace sí. cosas guays. No sé, a mí nunca me ha gustado. No, él tiene, ya lo hemos dicho muchas veces, él Sí. tiene talento, de verdad. Y Pero- luego hay, pero me refiero que yo creo que hace no tanto ya había una gira como de Arévalo con alguien. O sea, que si tú lo que quieres es ir a ver a Arévalo, Sí, vas. Si vas, quieres no ir a hay ver a ningún David problema, Suárez, vas. claro. Si quieres ver el show de la ruina, vas. Yo qué sé. Si quieres hacer chistes de homosexuales y enano, o sea, Muy bien, lo pero haces si en luego tu alguien quiere programa. hacer chistes sobre que tú haces chistes de homosexuales y enanos, pues te jodes. Estamos jugando con las mismas cartas. Es que claro, lo que a ellos les molesta es, pues eso, que no haya una hegemonía en el humor como había hasta no hace tantísimos años. O sea, Efectivamente. pero claro, yo recuerdo, yo de pequeña, al final yo creo que todo tiene que ver con el rollo del aferrarse a una época y no querer soltarla, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo he sido muy fan de Martes y 13, nivel que para mí cuando yo era una niña... O sea, cualquier cosa que hiciera Martes y 13 yo la veía y me la grababa. Claro. Y yo me he reído de mi marido me pega y de, o sea, y de soy maricón de España y de, o sea, y estaba bien porque en ese momento yo no tengo la culpa de estar en un contexto en el que eso no había un debate social. Afortunadamente entendimos que la violencia de género no es una broma sino una lacra que acaba con la vida de muchas mujeres y eso dejó de tener cabida. Claro. No pasa nada. No pasa absolutamente No nada. es como de rollo, vaya, ya no puedo reírme de la violencia de género, entonces ya no me puedo reír de nada. No, cariño, te puedes reír de otras cosas. Quiero que- decir, Además, el Mi marido me pega está en YouTube, lo puedes ver. sí. De hecho, lo podemos ver tú y yo Claro. y nos hará gracia. Y nos da la gracia. Porque hay cosas que ya se quedan ahí. Sí, que nos hemos Sí. enculturado Hay con eso. códigos y claro. tal que se quedan. ¿Y qué? Ya no pasa nada. No ¿Qué pasa para nada. que no va a salir en los nuevos grandes Sí, momentos pantomima de Navidad? full, no van a hacer un pantomima full riéndose de las mujeres y diciéndole a fregar. No, deberían hacerlo. Claro. Deberían reírse, yo qué sé, quien sea, de los gays porque a ti te hace risa. Pues bueno, yo qué sé. Pues sería gracioso, sería una buena idea para Pantomima Full que hicieran una movida satírica sobre eso. Que hicieran lo que le gustaría a Alfonso Guerra o Pablo Pero Motos es que lo que hacer. pasaría es que no tendría gracia. Pero no porque sea ofensivo, sino Sí. porque el humor, evidentemente, como producto cultural, está atravesado por una serie de un código que compartimos que determina lo que es gracioso para un determinado grupo social. Que depende del grupo social, por eso hay gente que no conecta con Miguel Noguera, hay gente como tú, como yo, que Claro. nos morimos de la risa, pero luego hay algo que es como más estructural, Sí. que tiene que ver con la sociedad. Tú seguramente, aunque hablaras chino, ahora te ponen un USB y aprendes chino, Sí. si escuchas a un humorista chino, a lo mejor muchas cosas no te hacen gracia porque no compartes un código cultural. Claro. Entonces, si como sociedad, afortunadamente,
la mayoría de gente entendemos que esto no es gracioso, pero no porque esté prohibido reírse o porque sea ofensivo, sino porque ya no nos hace gracia. Claro, Está bien, no pasa nada. Y ¿sabes qué creo que pasa también? Creo que pasa que muchos de estos defensores de la libertad de expresión, que creen ellos que son defensores y creen que estamos censurados y tal, si van a un espectáculo, lo que sea, y escuchan un chiste sobre homosexuales, no les hará gracia a muchos de ellos. Y ellos pensarán que es que, claro, la corrección política les ha afectado hasta tal punto que se sienten incómodos porque ese chiste ya no les hace gracia. Pero no, te estás permeando de los cambios en la sociedad, por rancio que seas. Estaba buscando la definición de habitus de Bourdieu, que es un sociólogo muy interesante, que a mí me gusta mucho esto, porque el habitus son las disposiciones o esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social, y el habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos, pues eso, sus recursos, estrategias y formas de evaluar el mundo son parecidas. Entonces, el habitus sería las cosas que tú incorporando en el sentido más literal, más corporal, ¿sabes? Que tú incorporas a ti y que ni siquiera eres consciente de ello. Entonces, para nosotros que hemos vivido el cambio de la violencia de género es cosas que pasan en casa a una lacra, podemos verlo así, pero la gente que ha nacido recientemente ya no, o sea, el que reírse de una mujer maltratada no tiene gracia, es algo que tienen incorporado. Es decir, no les hace gracia, como a mí no me hace gracia, yo qué sé, pues que se rían de... No sé, cuando nosotros éramos pequeños había chistes machistas, chistes de negros y demás, y que eso haya dejado de tener gracia no significa que hay un avance represivo. Significa que hay un avance en cuanto a que nuestro habitus ha incorporado que no tiene gracia porque es opresivo. Otra cosa de la que también hablamos, creo que en la primera temporada, que esos señores siguen hablando de chistes. Cuando el chiste el concepto chiste ha muerto. O sea, el chiste como formato, como unidad contenedora del humor, ha muerto. Pero no pasa nada. No pasa nada. Quiero decir, también murió la égloga, también, yo qué sé, murió el sainete, ¿no? Hay muchos géneros que ya no existen. Pues no pasa nada. Ahora hay otras maneras de hacer humor, que también, claro, el chiste viene de una época en la que la transmisión era oral, ¿no? Ahora la transmisión del humor pues está dando más... Visualmente también. Visualmente, audiovisualmente, yo qué sé, la gente está avanzando. Entonces, ya no es el chiste de homosexual, es el chiste. Claro. O sea, sí, porque ahora hay es que Pablo Motos, yo me imagino que te puede contar un chiste. Que a día de hoy, cuando alguien intenta contar un chiste en una reunión, es súper tenso. Sí, para mí es tenso. Nadie quiere escuchar chistes. Se abre el telón. A ver, yo últimamente alguna vez que lo he vivido he pensado, por Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza. El cabrón de Raúl Cimas, recogiendo el Ondas, ayer o anteayer, no sé cuándo fue, contó un chiste, el desgraciado, que además malísimo. Pero además. Que lo haría a lo mejor con la idea. Seguro, porque él ya está de vuelta de todo y seguramente lo haría aposta. Sí, es un poco como el equivalente a los jóvenes de ahora llevando mullet. Claro. Que es como, esto es feo, pero como que quiero resignificar lo feo. Pues a lo mejor Raúl Cimas quiere... ir más allá, o sea, como el postchistismo, ¿no? A saber qué intención tiene Raúl Cimas, porque Raúl Cimas se ha ido noguerizando con el tiempo y ya no sabes si va o si viene. Por eso que yo creo que a lo mejor contar un chiste a día de hoy puede ser gracioso por lo incómodo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues madre mía, Monty, me has quitado el spotlight de mi sección. Ay, perdón. Y no sé por dónde... No, perdón, no, ha estado muy bien la conversación. Yo voy a seguir... Claro. Voy a seguir mi sección. Igual se solapa alguna cosilla. Bueno, pues ya luego lo editaremos. El caso es que, como estábamos diciendo, la indignación tiene que estar ahí, sobre todo porque yo pienso que de toda la gente que habló en Twitter contando sus anécdotas con las llamadas del equipo de producción de Pablo Motos, ¿cuánta gente de la que no sabemos nada porque no ha escrito nada quitó sus chistes de sus movidas? Que los habrá y muchos. Sí. Y muchos. Gente que no conocemos, gente pequeña, porque se ve que esto era plaga. O sea, era un equipo de investigación buscando debajo de las piedras. También te digo, ¿quién son esas personas que llaman en nombre de Pablo Motos? Yo sé que el mercado laboral es complicado, esa persona es duro, pero que tu trabajo sea ser el esbirro de Pablo Motos, tío, de verdad no puedes echar un currículum en cualquier otra cosa, tío.
O sea, ¿quién quiere trabajar siendo el espirro de Pablo Motos que hace las llamadas? es que eres teleoperador, o sea, es que eres como los de Yastel, pero muchísimo peor. Quiero decir, trabaja en Yoigo. Es mejor, yo prefiero que me llamen de Yoigo a las 9 de la noche que lo hacen, antes que esto, ¿no? Es que es... Claro, es de los trabajos más duros. O sea, yo intento recordar... sí. Porque cuando me lo plantean... Cuando Pablo Motos hay un momento que dice en mi equipo hay muchos humoristas y se tiran mucho tiempo pensando en qué no pueden decir y tal. Y pienso en ese cuarto encerrados. Porque los tendrá ahí creando en una mazmorra. Claro, creando contenido para Pablo Motos. Estoy convencido que le odian. Hombre, claro. Claro, ¿quién no va a ¿Quién odiar no va a odiar a Pablo Motos? Y me produce absoluto terror. Sí, puede ser que esta gente esté a lo mejor como secuestrada o algo así, puede ser. Sí, quiero creer que ganan mucho dinero. Quiero creer que ganan mucho dinero. Yo creo que no. Pablo Motos tiene pinta de pagar bien, ¿tú crees? Ni de coña. Unos cuantos jefes he tenido yo ya para saber a quién le gusta pagar bien y a quién no. De hecho, sigo mucho a un streamer que estuvo trabajando en edición del programa del Hormiguero y lo contó. Dijo que ahí la gente está regular pagada. Hombre, pero quiero decirte, yo tengo 42 años, tú tienes 41. Hemos tenido suficientes jefes, ¿no? Para... A ver, se le ve. Presuntamente, ¿no? Pero como que puedo hacer una estimación así aproximada y decir, hostia, no sé yo. Contó una anécdota que te va a encantar, que bueno, tú sabes que Pablo Motos lleva como 5 años o 6 haciendo mucho ejercicio y yoga. Mucho y más, porque salió en la Men's Health hace un montón. Contó una anécdota que es, allí tienen solo un cuartito de descanso, ¿vale? Que es donde los trabajadores se toman su media hora para comer, para almorzar o lo que sea. Pues si a Pablo Motos se le ocurre que es su hora de hacer el yoga, la hace ahí. Vale. Y llega una persona, echa a todos los trabajadores de ahí y de ya no podéis comer aquí. Pones una esterilla y un poquito de palo santo. Y se queda él solo. Y se queda él solo. La habitación de descanso es para él. Y la gente tiene que comer en la escalera o donde sea. En fin, lo dejo como ahí. Se me acaba de ocurrir una cosa, y es que como esta sección ha circulado hacia otra cosa y creo que ha quedado muy completa, me voy a dejar mi sección, que iba a derivar en muchas otras cosas más, para la semana que viene. Fíjate, muy bien. Lo voy a aprovechar porque creo que es que deriva en otras cosas. Dejo de hablar de Pablo Motos y luego hablo de otras movidas que también me interesan. Vale, está guay esto de hacer como secciones en plan capítulo 1 y la semana que viene capítulo 2. Entonces, la semana que viene recordaremos un poquito de esto y terminaré a ver cómo llegamos de aquí a hablar de Yados. Vale. ¿Te gusta Yados? No sé quién es. ¿No sabes quién es Yados? No, ¿quién es? Un influencer, el de los burpees y la fucking panza. No sé de qué me hablas. No o sea, los burpees los conozco. Sí. La fucking panza también. Es un influencer o sea, la mía. muy no millonario. Sé nada. Yados, no sé quién es. Te contaré. Bueno, ya ahí dejo el cliffhanger. Venga, vamos a acabar este programa. Vale. Marcos Baño, una semana más voy a consultar los nuevos Patreons en el caso de que los hubiere, que no lo tengo claro. Vale. Mira, aprovecho que mientras tú lo buscas, quisiera pedir perdón, porque yo creo, siempre está bien pedir perdón, sí. Porque creo que escuchando el programa de la semana pasada, criticamos Facebook, cosa que lo merece, pero también como que criticamos mucho a la gente que sigue usando Facebook. Y creo que fuimos un poco injustos, al menos yo lo fui. Yo fui muy duro. Yo dije que yo voy a volver a Facebook, yo he vuelto a Facebook, de hecho. Hicimos algunas valoraciones de la gente que sigue utilizando Facebook y creo que tampoco estuvo un poco fuera de lugar. No le voy a dar más importancia de la que tiene porque sería contraproducente. Porque hablas en plural, lo hiciste tú. Lo hice yo. Bueno, tú también saltaste alguna cosilla. Bueno. Pero yo fui especialmente duro y no quería pedir perdón porque realmente no estaba tan justificado. Vale. Es una red social tan válida como cualquier otra. Ahí queda. Pues no hemos tenido ningún Patreon, por lo que sea, esta semana. Vaya por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, pues que... O sea, hacemos el vídeo... Hemos tocado techo. Ya está. Hacemos el vídeo, que me consta además que la gente lo está viendo, pero la gente está con el puño cerrado, que no suelda ni un euro. Pues claro, ahora viene Navidad. Porque la gente que está viendo el vídeo ya está suscrita. ¿Y los que no? ¿Qué pasa? ¿No nos quieren ver en vídeo? Yo lo que creo es que tenemos que igual hacer alguno en abierto
Ah, vale, claro, para captar. Para captar. Para es captar. decir, mirad lo que somos capaces de hacer. Vale. Un vídeo. Salimos nosotros haciendo... Pero Bueno, claro, pues lo vamos a estudiar, sí, puede ser. estudiaremos. Entonces, patreon.com/todomal. Sí. Se entra una persona ahí, se registra y se nos da el dinero. 2 para euros. que 2 euros. No hace falta más. Si hace falta más. Pero Pero 2 euros estamos visto lo dispuestos visto, a conformarnos con 2 Visto euros. lo visto, Exacto. ser una rata de alcantarilla está muy bien. Está muy bien. Y nos vamos a despedir. Es una despedida que encierra una despedida, o sea, es una meta despedida o Perfecto. despedida en Matrioska, con la última canción en todos los sentidos de Mafalda. Mafalda es un perfecto. grupo muy querido por nosotros. Hemos entrevistado a Vera, han formado parte siempre de nuestra banda sonora y han anunciado su despedida y han publicado 2 canciones. Y la segunda, que es la última canción, La última, sí. se llama Lo que queda después del apagón y es preciosa, Es como preciosa, todo lo que ellas hacen. efectivamente. Y nada, la semana que viene más Y o peor. Todo se tambalea y no quiere mirar. Siente como el olvido le empezó a acechar. Quema lo que quema. Siembra lo que se quedará. Irse de aquí es no dejar de estar. Tanto tiempo mandando señales, pero no lo quise ver. No te pierdas ni una sola frase, porque no la repetiré. Nuestros años más salvajes y alguna mala racha. Déjame que te cuente cómo ha sido el vals. Romper espejos con el ruido y multiplicar lo que vine a contar. Cuando todo se tambalea y no quiere mirar, siente como el olvido le empezó a acechar. Quémalo que quema. Siembra lo que se quedará. Irse de aquí es no dejar de estar. Será eterno mis bolsillos, entre tierras y equipajes, con tormentas y cuchillos, son testigos de este viaje. Nunca fue tan cierto, lo llevamos dentro.